Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. ¿Qué hay en las finanzas y en el varo? Pues sabes que ayer platicábamos de la decisión que tomó el Banco de México de aumentar la tasa de referencia pues, al doble de lo que se anticipaba, en vez de 25 puntos base, 50. ¿Y por qué una inflación que aceleró en enero? Bueno, pues hoy le preguntaron al presidente al respecto y primero respondió con cierta inexactitud con respecto a la inflación, diciendo que está en 7.7, está en 7.91%, pero bueno, detalles. Luego volvió a mencionar y reiterar que le gustaría que el Banco de México se preocupara o se ocupara también del crecimiento y mencionaba ahí las medidas que han tomado desde el gobierno federal. Y ahí lo que refleja es mucha confusión con respecto al accionar del Banco de México. Y sabes que uno de los miembros de la Junta de Gobierno, Jonathan Heath, puso un hilo de tweets que me parece muy acertado porque dice la política monetaria sube las tasas de interés en el corto plazo para reducir la inflación y así tener tasas de interés más bajas en el mediano y largo plazo. Al final de cuentas, dice Jonathan Heath, la mejor contribución de la política monetaria al crecimiento económico es mediante un ambiente de estabilidad de precios. Y sí, sin duda, es muy difícil crecer de manera sostenida y positiva cuando tienes un proceso de alta inflación, ¿no? Eso no es sostenible en el tiempo y tarde que temprano acaba en una crisis. Nunca ha habido un crecimiento sostenido con alta inflación, ¿no? O sea, digamos, una década de crecimiento con alta inflación básicamente no existe. Y me parece positivo además que Jonathan Heath salga, tome la estafeta, digamos, de comunicación, porque si bien se puede llegar a interpretar como una provocación hacia el presidente, o más bien el presidente lo puede interpretar así, la verdad es que se requiere, digamos, que el banco, pues de manera didáctica y yo creo que respetuosa, pues diga, digamos, cuál es el objetivo de lo que hace, que se lo explique a la sociedad porque es importante, si no luego puede haber mucha confusión. Ahora, hay quien teme de repente que a lo mejor el presidente con estos dichos de que el Banco de México se ocupe del crecimiento, que a lo mejor pudiera intentar una reforma para incluir eso en su mandato. La verdad es que es súper remoto porque tendría que ser una reforma constitucional si se quisiera hacer una suerte de plan B, ¿no? Como lo que ahora describías con Ricardo Monreal que dice, no, pues ya muy tarde. La verdad es que creo que sería muy remoto porque en 2 minutos el tipo de cambio manifestaría el nerviosismo de los mercados y en segundos se tardarían en retractar dicha iniciativa porque si hay algo que es sensible para el presidente es el tipo de cambio que no deja de ser solo un termómetro, digamos, de ciertos factores de estabilidad en el país. No lo es todo, evidentemente, tener una moneda fuerte no es, digamos, el máximo objetivo que debe tener un país, pero sí es un buen termómetro de una economía que se mueve con ciertos criterios de mercado, que tiene una política monetaria autónoma, con macroestabilidad, con estabilidad en lo fiscal, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pues en general diría que además hay que reconocerle al presidente que de los nombramientos que ha hecho al Banco de México, ya son 4 de los 5 miembros de la Junta, pues han actuado con responsabilidad los 4, entonces me parece que eso está muy bien, sobre todo si vemos ¿qué era lo que reclamaba el presidente hoy de esta subida? No, en realidad no reclamo, la verdad es que no le entiendes demasiado, esa es la realidad. Entonces como que entró en una confusión. Decía que él va a respetar la autonomía, digo, cosa que no tendría ni que decirla, ¿no? Exacto, sí, o sea, es como decir, yo respetaré la ley de la gravedad, está muy bien, ¿no? Sí. Pero, y está bien que lo repita, porque si no fuese así nos generaría un poco de ruido. Y hay otros ejemplos en otros países, en su momento Trump que se metía ahí con Jerome Powell y tal, no ratificó por ejemplo la Janet Yellen. Entonces está bien que lo diga, a mí me parece bien, pero sí es un poco como dices, pues decir, oye Esteban, yo respeto a la policía, ¿no? Pues sí, pues no es tu deber, ¿no? De ti. Se da por entendido. Bueno, ya ves que ahora les dan bofetones, ahora sí, les pegan de manazos y no les dicen nada. Oye, la verdad que interesante y pues eso es un poquito de aliento, ¿no? No por la situación, sí, sino porque vemos que está en buenas manos. Exactamente, eso es. Bien, gracias Rodrigo, que tengas un buen fin de semana. Tú también, Esteban, un abrazo a todos allá en la cabina.